Vamos a conversar a continuación con Richard. Estamos, me dicen por favor en el switcher, en producción, estamos ya con Richard Arce, ex congresista de la República, hombre de izquierda, cuestionado por la izquierda denominada caviar y por la izquierda radical, pero ahí lo tenemos a Richard. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Rodolfo, buenos días. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo a través de Nativa. Una curiosidad. ¿Sigue Richard Arce trabajando para este gobierno ad honorem o, digamos, ya se puso al margen? Yo nunca trabajé para este gobierno, Rodolfo. ¿Colaboró? Lo que hice fue de cualquier ciudadano, cuando es convocado para que pueda emitir su punto de vista, su apreciación. En realidad, fue una invitación de expertos, ¿no? Por mi experiencia en la gestión de conflictos sociales, y participé en algunas reuniones para exponerle cuál era la problemática subyacente que existía en el sur del país. Eso se Evidentemente, terminó. de manera absolutamente transparente, ¿no? Eso es muy importante resaltar, ¿no? ¿Eso se terminó o sigue haciéndolo? No, fue la última vez que visité Palacio de Gobierno, como es de público conocimiento, porque está registrado, fue en el mes de febrero, ¿no? Donde le manifesté abiertamente la necesidad de que el gobierno tenía que tener una actitud mucho más proactiva respecto al adelanto de elecciones. En otras palabras, emplazar al Congreso de la República para que se dé el adelanto de elecciones. Porque el Congreso Richard, no lo iba a hacer. Pero Richard, fíjese, en febrero que ya usted, digamos, deja un poco el apoyo al gobierno, todavía, creo yo, salvo que usted me corrija, no se sabían estas cosas que estamos conociendo ahora. Lo que sí, lógicamente, las muertes de diciembre, las muertes de enero, etcétera, etcétera. Pero ha pasado tanta agua debajo del puente en relación con los cuestionamientos serios contra la presidenta. Por ejemplo, uno de ellos que me acuerdo, este supuesto financiamiento de campaña, que yo quisiera pedirle una opinión precisamente sobre esos temas. Sí, habría que hacer la precisión que en esos momentos que concurrí era un momento crítico que vivía el país, con la conflictividad desbordada. Ya se habían dado varios sucesos de deflagración, lamentablemente, que han enlutado a muchas familias en el país, que el día de hoy exigen justicia. Y es muy importante hacer esa precisión, Rodolfo, porque los detractores, como tú bien al iniciar la entrevista decías, para la extrema derecha yo soy comunista, yo soy terrorista, y para la extrema izquierda yo soy un traidor, un fujimorista. O sea, para que puedas entender cómo los extremos no les interesan las voces sensatas, ¿no? Que se no, tienen pero en la derecha lo quieren un poquito, de Richard. En la derecha sí hay gente que lo estima, que lo quiere. Es más, me parece que usted a veces ha asistido incluso a Willax o a PBO. Al año habré ido a una entrevista que recuerdo el año pasado con la señora Milagros Leiva, una sola entrevista. Ajá. Pero justamente a eso voy, porque tratan de descalificar, y podría ir las veces que me inviten. Más bien no me van a invitar porque soy incómodo por mis posiciones, ¿no? Sino que estamos cayendo en ese juego perverso de que una posición de centro, una posición de consenso, una posición que invoque la paz, en un ambiente de confrontación de extremos, no es bien vista, y entonces los extremos te van a tirar piedra de ambos lados. Pero no tanto así, Richard, porque más bien yo he escuchado a diversos sectores que quieren ser de centro. Usted dice que es de centro, los partidos políticos ahora dicen ser de centro. Por ejemplo, el partido aprista, he hablado con varios de sus dirigentes viejos, ya veteranos, dicen, no, ya nosotros somos de centro izquierda, ¿no? Ya hablan del centro. Renovación Popular dice que no es de derecha radical. Hago la precisión, Rodolfo, yo soy de izquierda. Y de una izquierda moderna, de una izquierda progresista, no de la izquierda anacrónica y sobre todo trasnochada que lamentablemente representó el gobierno de Pedro Castillo y representa a Vladimir Cerrón. Estamos en orillas opuestas. Pero a lo que quería llegar era hacer la precisión para que quede claro y contundente de que fui a Palacio de Gobierno ante la gentil invitación de la presidenta para expresar una posición como ciudadano. No soy funcionario público, no tengo ningún cargo público, menos ha sido a cambio de una prebenda, de un acuerdo, menos a cambio de un beneficio particular como mucha gente aprovecha en estas circunstancias. Es importante que en un problema, en una dificultad que vive el país,
que los ciudadanos podamos aportar con nuestras ideas, con nuestras propuestas, a buscar una salida a esta crisis. Correcto, pero si lo escuchan yo le bien, pedía... si no lo escuchan, que asumen su responsabilidad. Yo le pedí una opinión sobre estos últimos hechos que no ocurrían todavía en febrero cuando usted decidió desligarse, digamos, de Palacio en su colaboración, la colaboración que usted hacía. No se sabían de estos graves cuestionamientos y yo le pedí una opinión sobre estos temas que son materia de información casi todos los días. Hasta audios han salido. ¿Te refiere al tema de financiamiento de campaña? Eso no es novedad, Rodolfo. En realidad eso sale hace ya bastante tiempo, que inclusive involucraba al propio Partido Perú Libre, al extremo que para la Fiscalía es una presunta organización criminal y tienen una carpeta fiscal. Si la presidenta Boluarte ha sido parte de Perú Libre, y más aún si ha tenido una responsabilidad administrativa, creo que fue tesorera en su base en Lima, evidentemente que va a recaer las responsabilidades en ese manejo presupuestal. Hay bastantes sospechas respecto a la adquisición del local de Perú Libre en el centro de Lima. ¿Bajo qué modalidad? ¿Con qué dinero? Las recaudaciones que hacían para pagar las indemnizaciones que tenía que pagar, en este caso Vladimir Cerrón, para evitar la cárcel. Recuerda bien todo lo que se hizo. Recuerda a Guido Bellido pidiendo balas en campaña, ¿no? O sea, no hay que tener memoria de corto plazo, sino hay que recordar, porque ahora pretenden inclusive ser candidatos presidenciales, gente que esté involucrada. ¿Y hay sospechas también sobre Dina Boluarte o no tanto? Es evidente, ha salido una versión que la están denunciando. Lo que corresponde con la responsabilidad que hoy día tiene la presidenta Boluarte es esclarecer. Cuando hay información contradictoria, cuando se expresa una posición que no permite esclarecer justamente estos hechos, lo único que genera es una especie de nebulosa, de duda. Y eso es muy peligroso inclusive para la gobernabilidad. Mi lectura política es que es importante que las autoridades, más aún en la primera magistratura, tiene que haber absoluta transparencia en la información sobre supuestas denuncias que puedan involucrarlo. Caso contrario, lo único que va a hacer es arrastrarlo aún más en ese nivel de descrédito que están teniendo tanto el Ejecutivo y sobre todo el Congreso de la República, con 6% de aprobación. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, es importante tener mucha prudencia a la hora de responder las acusaciones que puedan tener fundamento o no, que puedan tener intención o mala intención, pero lo importante es la comunicación que tiene que salir desde Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Caso contrario, se va a seguir desacreditando un gobierno que es bastante débil. Muy bien. La congresista Mari Carmen Alba dijo el otro día que las matanzas no ameritan la vacancia. Yo le pregunto un poco la usanza de Mari Carmen Alba. Los cuestionamientos, por lo menos los que ya se conocen contra Dina Boluarte, ¿podrían, digamos, ameritar una moción de vacancia, por lo menos? Lo primero, me parece desatinada los comentarios de Mari Carmen Alba, descontextualizada, parecería que vive en una realidad paralela. Hay una realidad muy concreta, que son los fallecidos a consecuencia de los conflictos sociales. Civiles, policías y hasta militares, los soldados que fallecieron lamentablemente hace un par de semanas en Puno. En esa circunstancia, definitivamente que hay responsabilidad, primeramente penal, de los responsables directos de esas muertes. Pero también hay responsabilidad política, y eso es ineludible. Cuando sucede este tipo de circunstancias, lo que corresponde evidentemente es que las responsabilidades políticas se asuman inmediatamente. Eso no se ha dado en esta realidad que estamos viviendo, y por eso es el alto costo que están teniendo políticamente, porque lamentablemente no se ha asumido esa responsabilidad y el cuestionamiento está abierto. Hay denuncias de organismos de derechos humanos. Hay que resaltar que la Fiscalía ha iniciado una investigación que incorpora a los ministros de Estado, a la Presidenta de la República, que incorpora inclusive también dentro de la investigación a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Inclusive de parte de la Fiscalía se ha armado un equipo de fiscales especiales para dedicarse exclusivamente a esclarecer los hechos respecto al fallecimiento de más de 60 peruanos.
Y esto es muy importante porque eso nos va a permitir conocer la verdad. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay familias enlutadas en el país que piden justicia. Eso es una gran realidad. Y es una muestra también de nuestra democracia que está funcionando, pues, Rodolfo, porque si no funcionarían los sistemas de justicia en este momento, no dirían nada, y eso sí sería escandaloso porque sería impunidad. Acá hay trabajo de investigación, hay que acompañar, por supuesto, como corresponde, pero con la responsabilidad, reclamando las vidas de civiles, también del policía que fue quemado vivo. Aunque ahora está en cuestionamiento eso, que... me parece, ¿no? Lo del policía quemado vivo parece que está en cuestionamiento, ¿o no? Se tiene que investigar y esclarecer al final qué fue lo que sucedió. Lo que yo tengo es la imagen de un cadáver al lado de un patrullero. Las imágenes son crudas, sí. Tengo las imágenes, claro, en vivo, nunca las compartí. Claro. Tengo las imágenes y el policía está quemado. Ahora son dos tesis. Una, muerto, que lo golpearon en el patrullero, le echaron gasolina y lo quemaron. Pero la otra tesis que ahora está apareciendo es que lo mataron con un golpe contundente, aparentemente una piedra en otro lado, que los policías lo pusieron en el patrullero, le echaron gasolina y lo prendieron. Se tiene que investigar, pero ahí hay un dato revelador, Rodolfo. Imagínate un piedrón en la cabeza o quemarlo vivo, me parece absolutamente salvaje y tiene que ser altamente sancionado, cuestionado. Tan salvaje como los asesinados, tan salvajes como los cerca de 70 asesinados, ¿verdad? Ah, por supuesto, pero estamos hablando de este caso, o sea, estaba diciéndote la especificación de este caso. O sea, me parece criminal que a alguien se le ocurra agarrar una piedra y matar a otro ciudadano, así es, a otra persona, por más diferencias que podamos tener, ¿no? Richard, por eso es que no voy a estar de acuerdo nunca con la exacerbación de la violencia, porque en democracia las ideas se debaten, se confrontan. Así es. No podemos llegar a esos niveles de violencia de ningún lado. Ayer lo escuchaba en una entrevista que le hacía Juliana Oxenford al doctor Josep Campos. Usted sabe que él es abogado de nuestra presidenta Dina Boluarte, además de ser constitucionalista él y docente universitario. Pero a mí me parecieron infelices y desafortunadas sus declaraciones. No sé si a usted también o más bien las respalda cuando él dice que los manifestantes habrían sido los responsables de sus propias muertes. ¿Qué dice usted? Lo primero es que no vi la entrevista, así que no podría hacer una precisión, pero respecto a lo que tú comentas, Rodolfo, evidentemente no la voy a compartir. Ahí hubo una confrontación, lamentablemente se exacerbó la violencia, porque de ambos lados, en este caso, se tiraban guaracas de un lado. En algunos casos, ¿no? Porque en otros, usted ha visto los videos, en otros los han matado, estaban de espaldas y les han disparado. Por eso, Rodolfo, permíteme cerrar la idea. Y del otro lado, la policía o los militares han usado sus armas, que evidentemente es desproporcional a la respuesta que se debería hacer. Habría que analizar caso por caso de lo que ha salido en investigaciones periodísticas y de organismos de derechos humanos. Ahí están los testimonios en video. Evidentemente hay un exceso y hay un abuso y había una violación de derechos humanos. Muy bien. Esos casos tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Seamos muy objetivos. Trato de ser muy imparcial, Rodolfo, porque durante este tiempo lo que hemos visto es el aprovechamiento de esta circunstancia de ambos bandos. Yo lo que percibí en la conflictividad es que había sectores que estaban buscando tener sus muertos. ¿Para qué? Para utilizarlos como bandera durante esta confrontación política. O sea, de la extrema derecha pedían que se solucione imponiendo la fuerza, utilizando las armas. Métanles bala, decían varios congresistas de Renovación Popular. Y de la extrema, y hablaban que eran terroristas, además. Son terroristas, claro. Todos los que se manifestaban contrabandistas, narcotraficantes, etcétera. Hubo infiltración, Rodolfo, eso es innegable. ¿Cuántos detenidos, ¿cuántos detenidos del contrabandismo y del narcotráfico? Déjame terminar la idea. Hubo infiltración, te estoy diciendo, pero déjame terminar la idea. Eso ¿A cuántos agarraron? De la extrema izquierda, ahorita hablamos del tema. De la extrema izquierda, porque a la extrema derecha te decían terroristas y que te metan bala. De la extrema izquierda, lo que estaban haciendo era soliviantar
lo que hicieron es inclusive utilizar los muertos. Ahí están las versiones de la propia Betsy Chávez. Necesitamos un muerto. Es terrible que alguien tenga una agenda política con muertos de por medio y después con el muerto utilizarlo como bandera política de reivindicación. Eso me parece punible, eso me parece hasta obsceno que alguien en política pueda aprovecharse de esas circunstancias. Ahora, sobre la infiltración, por supuesto que ha habido infiltración. El problema en Puno es mucho más complejo. Debes entender que en Puno hay un corredor de minería ilegal, pero también hay un corredor del narcotráfico que viene justamente de la Amazonía por Richard, yo estoy de acuerdo con usted, pero le preguntaba, en el fragor de esta lucha de la policía y el ejército, ¿a cuántos narcotraficantes o a cuántos mineros informales detuvieron y están procesándolos? A ver, te voy a explicar, Rodolfo. Cuando digo de infiltración, significa financiamiento de estas actividades. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo... No financian pues desde el cielo, desde el infierno, ¿no? Hay personas que financian. ¿Por qué no se ha llegado a ellas? Ya te voy a graficar por eso. Tú conoces el Perú. Hay un corredor económico de minería ilegal que sale de Cusco, de Apurímac, y que termina en Nazca. Hay un tramo que justamente es desde Aymaraes hasta Nazca. En alguno de esos sitios hubo bloqueo de carretera. Estoy hablando de Puquio, estoy hablando de Lucanas, en Nazca. Hubo bloqueo de carretera. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no bloquean la carretera? Hasta que estuve ahí, porque yo estuve caminando, porque yo estuve ahí en la zona. Era curioso. A 100 metros de donde salen los camiones cargados de mineral, ahí estaba el bloqueo de carretera. ¿Por qué no lo bloquearon 100 metros después? Porque evidentemente a partir de ahí era el corredor libre, como no había control policial para que todos los días salga la minería ilegal. Muy bien. Ahora, en Puno, de la misma manera, tú sabes bien y conoces el tema de la culebra. Si no hay policía, la culebra va a circular mañana, tarde, noche. Eso viene de años, es verdad. Entonces, estos sectores de economías informales, ilegales, han estado financiando porque les convenía que haya conflictividad para que su negocio esté viento en popa. A eso me refiero cuando hago ese comentario de la infiltración. Es una realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Muy bien, Richard, para mi titular, ¿Richard Arce está de acuerdo o no con que exista o puede existir una moción de vacancia por estos actos escandalosos que arrastran a nuestra Presidenta de la República o, como dijo Mari Carmen Alba, no ameritan? Estoy de acuerdo que de una vez se dé el adelanto de elecciones, porque tanto el Ejecutivo como el Congreso han perdido legitimidad frente a la población. Estamos viviendo una crisis de representación política y lo único que vamos a ver en este juego perverso que hace el Congreso y también se presta para ello el Ejecutivo es que nos engañan. Ya pasó varios meses con el cuento y las famosas reuniones para debatir la reforma constitucional de adelanto de elecciones, cuando el único consenso que se tenía en el Congreso es que se quieren quedar hasta el 2026. En lo personal, yo no estoy de acuerdo que se dé el adelanto de elecciones porque necesitamos una reforma política, pero hay un problema, hay una realidad, hay una situación de conflictividad. Estamos en una tensa calma y siento que es una gran oportunidad en esta circunstancia de que en el Congreso y en el Ejecutivo se pongan de acuerdo y planteen el adelanto de elecciones. Necesitamos un nuevo pacto social. Eso de pedir ahora adelanto de elecciones en este contexto, digo, no es una tomadura de pelo, porque ya sabemos que los congresistas están amarrados, digamos, a la teta del Estado y Dina Boluarte no quiere irse. Lamentablemente esto les va a pasar factura. Esto no es, ya se estarán dándose cuenta cuando los congresistas, inclusive representantes del Ejecutivo, van a diferentes lugares del país, lo que están recibiendo es rechazo, inclusive hasta agresiones, que por cierto hay que condenar. Nunca podemos avalar ningún tipo de agresión, pero ya estamos viendo el hartazgo de la población con lo que te vengo manifestando, esta crisis de representación. Entonces, si no lo están entendiendo, si no ven la realidad, si no tienen esa lectura de lo que está viviendo el país, que asuman sus consecuencias, pero es insostenible que puedan llegar hasta el 2026 con tal nivel de conflictividad. Muy bien. Entonces, el titular es, para Richard Arce no amerita vacancia para Dina Boluarte por estos graves cuestionamientos. Yo no te he hecho esa afirmación, lo que te hago es solucionemos el problema, no pongamos parches. La solución del problema es el adelanto de elecciones.
porque lo único que se está viéndose en esta circunstancia es el juego perverso de un parlamento que lo único que quiere, como tú también lo has graficado, es quedarse, atornillarse. Entonces, para mí, cuando convoca la Comisión de Constitución para discutir una propuesta de adelanto de elecciones, es simplemente una estafa, un engaño, porque no lo quieren hacer. De la misma manera, la vacancia es parte del juego político, en este caso de la izquierda, para poder generar supuestamente una defensa de los derechos humanos. Lo único que están haciendo es el pretexto para poner el parche para quedarse en el Parlamento. Esa es la realidad. Listo. Richard, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Un gusto, Rodolfo, como siempre. Muy gentil. Richard Arce, vamos inmediato a la pausa. Regresamos.